Muy bien, chicos. Bueno, ah, vamos a comenzar con lo que va a ser la parte final del semestre, o más bien el último módulo, que va a ser bastante extenso. Sí, una cuestión muy importante que nosotros tenemos que ver es la historia del cine mexicano. O sea, que es una historia muy vasta, aunque no lo parezca, y México siempre ha sido un activo muy importante en lo que se refiere a cine internacional. En algún punto, de hecho, fue la mayor industria de cine a nivel internacional, eh, porque otras industrias se vieron golpeadas por la economía, ¿no? Específicamente después de la gran recesión, de la gran depresión, perdón, en los Estados Unidos, y después de eso la recesión. Estados Unidos, que era el mayor productor de cine a nivel internacional, pues evidentemente tuvo que poner sus prioridades en orden y el cine no era una de ellas. A pesar de eso, por supuesto que siempre Hollywood va a ser un activo importante, un personaje importante en el cine, pero en el caso de México, en su momento fue la industria más generadora de cine a nivel internacional. Pero vamos a llegar a ese punto en su momento. ¿Sí? Lo que tiene que ver específicamente con el cine en México, sí, digamos que tardó un poco en llegar. ¿Sale? Los inventos hoy en día pueden llegar en pocas semanas, incluso en algunos días, ¿no? Pero en aquellos entonces, pues estamos hablando de que había muchas más barreras comerciales, las distancias eran difíciles de sortear por los medios de comunicación y transporte. Y bueno, nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, de cuando... por cierto, vamos a dividir, antes de que se me olvide, vamos a dividir esta clase del cine mexicano en varias secciones, porque siempre es bastante amplia la historia. Y en cada una de las secciones que vamos a estar viendo, pues yo les estaré subiendo un enlace para que ustedes puedan analizar una película y voy a generar preguntas dentro de la sección de tareas de la plataforma para que ustedes puedan ir contestándolas y esas van a ser nuestros ejercicios, ¿sí? Bueno, pero por el momento vamos viendo el análisis, ¿no? La llegada del invento como tal. En México tardó 8 meses. Nosotros ya vimos al principio de nuestro semestre que en Francia los hermanos Lumière habían inventado una máquina que podía registrar en movimiento todo lo que se ponía frente a su lente y en el continente americano, más específicamente en Estados Unidos, lo que es Alva Edison, pues creó su propia versión de ese invento. Pero básicamente, después de 8 meses, 8 meses después de la aparición triunfal que tuvo en París, el cine como tal, digamos las proyecciones de cine, no específicamente la industria, no las grabaciones de cine, pero sí las proyecciones que se empezaron a hacer en otros países, en Francia y en Estados Unidos más específicamente, llegaron a México. ¿Sale? En aquellos entonces, el presidente vitalicio, sí, era Porfirio Díaz, y el 6 de agosto de 1896, su familia y otros miembros miembros del gabinete hicieron una especie de presentación donde todos pudieron ser testigos de las imágenes en movimiento, precisamente lo que los Lumière habían proyectado en París. Tuvimos la oportunidad de verla acá en el castillo de Chapultepec, acá en México, ¿no? 8 meses después, que tomando en cuenta el hecho de que otros inventos tardaron muchísimo más tiempo en llegar, y en aquellos entonces México industrialmente iba caminando bastante bien, no humanamente, no humanísticamente, pero sí industrialmente, pues 8 meses es un tiempo récord, ¿sí? Hoy en día los inventos tardan muy poco en llegar, pero allá en aquellos tiempos era difícil y 8 meses es un tiempo récord, ¿no? Entonces, esto de alguna manera genera una gran expectación, ¿no? En México, porque independientemente de que evidentemente fue el presidente y sus allegados quienes fueron capaces o tuvieron la oportunidad de ver esta función, ¿no? Hubo varias personas que empezaron a correr la voz, ¿sí? Y muy pronto en México empezó a ganar presencia. Antes de que se volviera en industria, por lo menos se empezaron a generar salas de proyección. Gabriel Bier, un mexicano de aquellos entonces que estaba muy dedicado a las nuevas tecnologías en el arte, abrió una sala de exhibición precisamente cinematográfica en un entrepiso de lo que ya se conocía como droguería de plateros, que básicamente droguería era una forma de decir farmacia, ¿no? Y
Ahora sí, la primera función que tuvo el público en general, no solo unos privilegiados, sino el público en general, fue el 27 de agosto del mismo año, de 1896. Estuvieron inventados público en general, pero más específicamente miembros de la prensa, que, bueno, pues evidentemente maravillados hicieron eco en todo el país acerca de este avance tecnológico y de las posibilidades que podía traer para años venideros. ¿Sí? Um, las funciones empezaron a abarrotar precisamente porque tenían un solo espacio, ¿no? Que en este caso fue el entrepiso de la droguería de Plateros. Sí, en esos momentos era el único espacio y no tardaron otros lugares en copiar porque al final de cuentas era un negocio, ya lo hemos hablado, ¿no? Además de ser una forma de arte, se volvió un negocio. Y en Guadalajara hubo, digamos, una tendencia por traer directamente las proyecciones utilizando los cinematógrafos directamente de los Lumière. Eh, Aquí por eso precisamente, ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero en Guadalajara tuvimos las salas de cines Lumière, que de alguna manera fueron los primeros que llegaron a nuestra ciudad, ¿no? Se empezaron a hacer salas con ese nombre en honor precisamente a estos inventores, y en Guadalajara, específicamente en esta ciudad, fue donde empezó el boom a nivel comunidad, a nivel público. La gente empezaba a abarrotar estas salas de cine Lumière y pues era la sensación entre todos los índices de población. Independientemente, evidentemente al principio las personas que tenían un mayor ingreso empezaron a ir a las salas de cine, pero eso no impidió que otras personas a lo mejor con un poco menos de recursos económicos también empezaran a ver esto como una forma innovadora de entretenimiento. ¿Okay? Oficialmente, son dos personas los que se conocieron como los primeros exhibidores, ¿sí? Ya los conocemos, específicamente ya hablamos de ellos, que en este caso tiene que ser como Gabriel Bier, que es quien lo llevó ahí específicamente a la parte de la Ciudad de México, y Ferdinand von Bernard, que fue un socio precisamente. Este Ferdinand von Bernard fue, digamos, como el socio comercial con Gabriel Bier. Él fue quien, de alguna manera, si mal no recuerdo, él precisamente es un holandés que estaba residiendo en Francia y que fue socio comercial de Gabriel Bier, y se pusieron de acuerdo precisamente para llevar las proyecciones de cine a México. Sí, el primer empresario mexicano, que se llama Ignacio Aguirre, fue oficialmente el primer exhibidor, es decir, quien generaba dinero con las proyecciones cinematográficas. Empezó a hacer de eso un negocio. Empezó a construir salas de cine, específicamente, precisamente las Lumière, y empezó a generar ganancias con ello, ¿no? La gente pagaba unos centavos para ir a ver cada una de las películas, y empezó a no solamente a llevarlo a la Ciudad de México y a Guadalajara, sino que empezó a trasladarlo a otras ciudades de menos apogeo en aquellos entonces, proveyendo de oportunidad a otras ciudades de ver estas proyecciones. Um, una cuestión o un dato relativamente curioso es que se puede considerar que el presidente vitalicio de aquellos entonces, don Porfirio Díaz, fue el primer actor del cine mexicano. ¿Sí? Él, maravillado, precisamente como estaba de este invento, sí, de hecho él fue el que insistió en que se llevara la proyección precisamente al castillo de Chapultepec. Insistió en que se hiciera una película con su figura. Básicamente la primera película oficialmente mexicana, filmada evidentemente en nuestro país, se tituló El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, en 1896, el mismo año en el que se proyectó por primera vez el cinematógrafo aquí precisamente en México, en el castillo de Chapultepec. Entonces, meses después precisamente de que él quedara maravillado con este invento, pidió que se le filmara tal cual como lo dice el título, no hay mucho misterio al respecto, ¿no? Básicamente,
digamos que este nuevo invento, y nosotros lo vimos precisamente cuando estábamos hablando de los Lumière, este invento al principio no tenía la característica de ser una expresión artística, era básicamente una forma de registrar la realidad. Lo vimos en las primeras proyecciones, por ejemplo, la llegada del tren o la salida de la fábrica, todos aquellos que vimos. Su intención no era ser una expresión artística, básicamente era un registro de la vida cotidiana y no se le ocurrió mejor idea precisamente al presidente Porfirio Díaz que ser el primero en aparecer en una película mexicana. Así que bueno, un dato famoso al respecto, ¿no? A partir de eso, y en el mismo año, ni siquiera pasó un año antes, o ni siquiera terminó el año, antes de que ya se empezaran a hacer las primeras filmaciones oficiales aquí en México. Específicamente en 3 ciudades se grabaron alrededor de 35 películas. Estas 3 ciudades fueron la Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Ahora, Porfirio Díaz tenía una fuerte relación con los franceses, de ahí que ellos le contaran acerca de este invento y él insistiera en traerlo a México, ¿no? Y fueron precisamente ellos, los franceses, quienes empezaron a registrar ciertos eventos que después se considerarían históricos, ¿no? Por ejemplo, la llegada de la Campana de Dolores a Palacio Nacional, porque no estaba precisamente, estaba en Guanajuato, lo pasaron a Palacio Nacional. También se filmaron diversas escenas folclóricas, es decir, cuestiones de costumbres aquí en México, bailes, representaciones sociales y culturales, que de alguna manera terminarían inmiscuyéndose, terminarían insertándose dentro del folclore mexicano y así nos conocerían por mucho, mucho tiempo en todas partes del mundo. De hecho, tal fue el arraigo de este tipo de imagen que tenían de los mexicanos que incluso en la época dorada del cine mexicano se siguió con este folclore, es decir, las mujeres vestidas como Adelitas, los mexicanos con sus ropas de trapo, sus zarapes, su gran sombrero, que de alguna manera sería precisamente, por irónico que parezca, ¿no? Que le salió de alguna manera el tiro por la culata a Porfirio Díaz, pero esta imagen que después se conocería como la del revolucionario, ¿no? Que termina precisamente por quitar a Porfirio Díaz del poder, se empieza a conocer en todos lados del mundo. Y esta imagen del mexicano con atuendo de trapo, con un sombrero grandote, con zarape, bigotón, ¿no? Terminaría siendo como nos conocerían a nivel internacional. Todo, básicamente por muchos años se pensó que el mexicano en general, y estoy hablando de hasta los años 50, 60, el mexicano vestía de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, viene precisamente del hecho de que las primeras filmaciones que se hicieron aquí en México se hicieron grabando la vida cotidiana del mexicano, que en aquellos entonces, sobre todo la parte, digamos, como marginada de la sociedad mexicana, es decir, los pobres, se vistían de esa manera, ¿no? Entonces esa fue la imagen que nos acompañó por mucho, mucho tiempo. Bueno, en el caso de lo que tiene que ver también con la influencia norteamericana del cine, ya habíamos visto precisamente esta parte donde Edison era un inventor, era una persona muy, muy inteligente, pero era primero una persona de negocios. ¿Sí? Entonces, cuando empezó a ver el auge que el cine como tal tenía en la industria mexicana, empezó a buscar la forma de hacerse de una buena sección del mercado. Ellos tenían de alguna manera, o él tenía la ventaja de que pues éramos vecinos, ¿no? Pero desafortunadamente, eh, cuando Edison llegó precisamente a tratar de conquistar al público mexicano, los franceses ya habían hecho se habían hecho de un espacio muy, muy grande, habían conquistado demasiado terreno en esta parte de las proyecciones mexicanas y de alguna manera fue mucho la influencia que tuvimos por mucho tiempo de los cinematógrafos franceses antes de que Edison pudiera de alguna manera hacerse este camino aquí comercialmente hablando en México. Um, bueno, cuando el cine empieza a generarse, ya no nada más como una suerte de proyección, sino como una expresión personal, narrativa y artística, ¿sí? Curiosamente,
Los primeros cineastas no tenían este sentido nacionalista que vendría tiempo después, precisamente en tiempos durante y posteriores a la Revolución Mexicana, ¿no? En este caso más bien tenía que ver con utilizar las capacidades técnicas que la cámara le proveía a los cineastas, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en el caso de todo el cine que se trajo acá por parte de los franceses, específicamente por Bernard Ivier, fueron digamos, el material que terminó proyectándose por mucho tiempo en las salas que ya se tenían aquí en México, ¿no? De hecho, todo el material que se trajo de Francia, antes de que ellos se regresaran a sus países, todo el material que se trajo de Francia fue comprado por Bernardo Aguirre, ¿sí? Y por bastante tiempo, estoy hablando bastante tiempo desde el punto de vista cinematográfico, por bastante tiempo se siguió exhibiendo ese material aquí en México, en las salas de México, sobre todo las que le pertenecían precisamente a Bernardo Aguirre. Muy bien. Y entonces viene como de alguna manera la parte interesante del cine con identidad nacional, ¿sí? Y que ya tiene que ver específicamente como una expresión artística mexicana, ¿no? Curiosamente, esta expresión viene no de un artista como tal, sino de un ingeniero llamado Salvador Toscano, ¿sí? Y él fue uno de las personas que insistió en llevar estas proyecciones de cine a Veracruz, convirtiendo a Veracruz en una de las primeras ciudades en proyectar cine cotidianamente. ¿Sí? De alguna manera, Toscano se hizo precisamente porque él tenía contactos con ingenieros, se hizo de algunas cámaras y se dedicó precisamente a registrar distintos aspectos de la vida del país durante la época del porfiriato y posteriormente a ello a la revolución. De alguna manera, precisamente fue el primer documentalista, sin querer llegar a serlo, del cine mexicano. ¿Sí? Hasta la fecha, todo el material que Toscano grabó en aquellos entonces todavía se puede encontrar. Se perdió mucho de ese material, desafortunadamente, en un terrible incendio que hubo en la Cineteca Nacional, pero aún así se sigue conservando con especial cariño mucho el trabajo de Toscano y se puede de alguna manera encontrar ese material en YouTube y en otros espacios. Pero era interesante ver precisamente la cotidianidad de los mexicanos durante el porfiriato y o sea, cómo había esta división de clases sociales que era muy, muy marcada. Y después, cómo precisamente la parte de abajo, económicamente hablando, por supuesto, de la sociedad mexicana empezó a tomar su espacio como los mismos productores de la tierra, ¿no? Y veíamos los primeros movimientos, las primeras juntas, las primeras inconformidades y Toscano, de alguna manera, sin querer serlo, se volvió en el primer documentalista, porque él empezó a registrar todos estos movimientos y hasta la fecha quedan como un registro del nacimiento precisamente en el del país de los movimientos revolucionarios mexicanos. Uh, Otros cineastas mexicanos de aquella época probablemente han escuchado quizá de pasada el nombre de Guillermo Becerril, que a partir del 99, es decir, 3 años después de que llegara la primera cámara aquí a México, perdón, la primera proyección aquí en México, y fue de alguna manera el primer cineasta en activo, es decir, que se dedicaba básicamente exclusivamente a ello. Eh, Llegó a hacer distintos cortometrajes donde precisamente tenía el registro también de distintas esferas de la sociedad mexicana y algunos pequeños trabajos de ficción que no destacaron demasiado. Los hermanos Stahl y los hermanos Alba era más común que en aquellos entonces fueran socios más que un cineasta individual, sino que fueran socios porque resultaba relativamente complicado. Uh, Empezaron a hacer primero también sus primeros pininos. De hecho, la imagen que tenemos aquí precisamente nos muestra a los hermanos Alba, que son estos los que están aquí del lado derecho. ¿Sí? Y fue
fue como el nacimiento de la industria. Esa es la parte importante de estas personas. Ya empezó a generarse una industria. No eran personas que se dedicaban a otra cosa y medio hacían cine. Eran personas que hacían cine y de repente se dedicaban a otra cosa. Pero en general eran cineastas ya en toda la extensión de la palabra. Pero no fue sino hasta Enrique Rosas, sí, un realizador de un documental encargado específicamente por el presidente Porfirio Díaz, que grabó el primer largometraje mexicano. Recordemos cuál es la diferencia. Si un cortometraje usualmente puede durar de 5 minutos a unos 29 minutos, el largometraje tiene que durar por lo menos unos 80 minutos. Y este documental, titulado precisamente Las fiestas presidenciales en Mérida, se convirtió oficialmente en el primer largometraje del país. Nuevamente, Porfirio Díaz se convirtió en una figura importante para el cine mexicano, para bien y para mal, ¿no? Él fue muy influyente para que la industria como tal se estableciera aquí en México. Él estaba tan fascinado con esta parte, con este invento, que insistió en tumbar barreras, ¿no? Hasta ese entonces no se había, además nadie tenía los recursos como para comprar mucho celuloide y darle mantenimiento a una cámara por un largo tiempo. Y pues evidentemente Porfirio Díaz, con todos los recursos del país, ¿no? Pues puede darle la oportunidad a Enrique de Rosas de crear el primer largometraje mexicano. Es decir, el primer largometraje mexicano, nuevamente, fue un documental y nos narró un viaje de Porfirio Díaz a Yucatán. Ahora, sí, y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, el cine de la revolución. La revolución mexicana, desde el punto de vista social, es una de las huellas más importantes. Me atrevería yo a decir que desde el punto de vista de cambio social, la revolución fue incluso más importante que la independencia. Ahora, no soy maestro de historia, quizá lo quieran hablar ustedes con sus maestros de historia, pero terminó por perfilar mucho a lo que sería la sociedad mexicana, ¿sí? Y sobre todo los alcances que tendría el movimiento social mexicano, un movimiento social mexicano. Y específicamente sobre digamos que lo interesante del tiempo, ¿no? Por decir interesante es utilizar un adjetivo a lo mejor un tanto llamativo, ¿no? Pero lo que sucede es que fueron tiempos muy, muy interesantes para la sociedad mexicana. Terribles para muchos de ellos, pero a final de cuentas históricamente muy, muy interesantes. Y lo que sucede con un arte tan, tan importante como el cine, ¿no? O tan visual específicamente como el cine, es que encontrar este tipo de escenas era demasiado interesante como para dejarlo pasar, ¿no? Este, entonces, por estas circunstancias cronológicas, es decir, ya que al final del porfiriato se empezó a generar cine en México y el hecho de que la revolución empezó a darse precisamente pocos años después de que llegara las primeras cámaras aquí en México, pues podemos decir que la revolución fue el primer gran acontecimiento histórico totalmente documentado en cine. Desafortunadamente, nuevamente, se perdió mucho este material original maravilloso en este incendio de la Cineteca Nacional, pero en todo caso, sí, cuando hablo del primer gran acontecimiento histórico documentado en cine, no me refiero nada más a México, me refiero a nivel mundial, ¿sí? Porque la Primera Guerra Mundial, que también fue documentada ampliamente en cine, con cámaras de cine, llegó 4 años después del conflicto, del inicio del conflicto aquí en México. Es decir, a nivel internacional, y esto me parece muy, muy importante mencionarlo, la revolución fue el primer acontecimiento revolucionario social histórico documentado totalmente en cine, lo que me parece trágicamente interesante, ¿no? Ah, lo importante de este tipo de cine, del cine de la revolución, es que evidentemente tuvo una vertiente totalmente documentalista, ¿no? Algo muy, muy realista. La idea era mostrar, sin pelos en la lengua, sin tapujos, de alguna manera las situaciones sociales por las que estaba pasando nuestro país. ¿Sí? De hecho, en lo que fue aquí en México, el cine de ficción tardó mucho tiempo en popularizarse. Eh, en aquellos años, estamos hablando de entre la década de los 10, entre 1910 y 1917,
en Europa ya comenzaba a ser muy, muy famoso el cine de ficción. De hecho, la gente iba casi exclusivamente a ver ese tipo de películas. Sin embargo, precisamente por la inquietud que los mexicanos teníamos acerca de lo que sucedía con la Revolución Mexicana, porque no todas las esferas de la sociedad se habían afectadas o no participaban directamente en la revolución, esta era su forma de documentarse. Y entonces en esos años, principalmente, yo estoy hablando de un 85-90% de las salas de cine mexicanas nacionales, entre 1910 y el 17, podías encontrar documentales precisamente de la Revolución Mexicana. Eran las noticias, vaya. ¿No? Si tú te querías enterar de cómo estaba yendo el frente, esa era la forma que tenías para hacerlo, ¿no? Básicamente era eso, era como aprender, como lo hacemos hoy en día, aprender las noticias, leer alguna nota en internet. Esa era su forma de alguna manera, de darle sentido a todas las informaciones que de repente llegaban como rumores, ¿no? Evidentemente había ciertas personas que te contaban de una forma positiva los movimientos revolucionarios y otras te lo decían como en forma de crítica, como sucede hoy en día en todas partes del mundo, específicamente en México. Pero de alguna manera el cine documental le permitió al mexicano promedio, fuera del conflicto como tal, sí, sobre todo los que eran de la clase media, que era muy, muy poca en aquellos entonces, pero existía, no era muy pequeña, pero ahí estaba, pues le servía de alguna manera para informarse más empíricamente de lo que estaba sucediendo en la revolución. Y por eso es que se puede considerar que el cine de la revolución fue un gran antecedente de lo que serían los programas noticiosos, ¿sí? La idea detrás de esto, los cineastas, como todavía no tenían esta parte de la censura, ¿no? Trataban de mostrar una visión muy, muy objetiva de lo que sucedía. Es decir, no le daban un punto de vista ni su propia opinión, simple y sencillamente mostraban las cosas como eran. Ellos filmaban cómo se preparaba un bando, cómo se preparaba el otro, justo antes de la batalla. Y de hecho, distintas partes del conflicto tenían a sus propios camarógrafos, a sus propios cineastas, ¿no? Una cosa bastante interesante. Los hermanos Salva, que los mencionamos hace un momento, eran partidarios de Madero y lo siguieron por toda su campaña. Por otro lado, Jesús Humberto Vitia acompañaba a la División del Norte, más específicamente a los generales Obregón y Venustiano Carranza. Sí, y de alguna manera estos cineastas fueron siguiendo a los ejércitos de estas figuras históricas y se convirtieron de alguna manera en quienes informaban a todo el mundo. Y en el caso de Pancho Villa, él dice que, bueno, se dice mucho, Pancho Villa, a final de cuentas, estamos hablando de que tuvo mucha influencia en el norte, y de hecho él dice se dice que él contrató a sus propios camarógrafos norteamericanos. Y hay un rumor de que una grabación muy, muy importante de aquellos entonces, la batalla de Celaya, se dice que él lo coreografió, es decir, que él inventó todo lo que sucedió frente a la cámara de cine, ¿no? Entonces, podemos concluir que la revolución fue para el cine mexicano un evento fotogénico excepcional. Es decir, coincidió artísticamente y creo que eso impulsó muchísimo la industria del cine mexicano y convirtió al mexicano, al cineasta mexicano, en más artista que generador de blockbusters o películas palomiteras, como le decimos hoy en día, ¿no? Porque de alguna manera parte de la raíz mexicana, desde el punto de vista cinematográfico, era retratar un aspecto de la sociedad, sobre todo de los que estaban luchando en contra de las oligarquías. ¿No? Entonces es un evento fotogénico maravilloso desde el punto de vista artístico, evidentemente desde el punto de vista social cambió muchas cosas, muchas personas sufrieron, pero hizo a México un mejor país y desde el punto de vista artístico, no estético, digamos, que se pudo capturar de este conflicto, pues de alguna manera terminó por marcar el cine mexicano, ¿no? Ok, vamos a parar hasta aquí. La próxima clase, la próxima semana vamos a hablar de la primera época de oro porque hubo dos específicamente, la segunda con mucho más auge, la segunda es la que les hablaba yo de aquellos tiempos donde México se vuelve el mayor productor a nivel mundial y de mejor calidad de cine a nivel internacional, pero la próxima clase vamos a hablar de la primera época de oro.
¿Sale? Les voy a subir en estos días unos videos de YouTube donde pueden ver precisamente algo de lo que se grabó en aquellos entonces de la Revolución Mexicana, para que podamos analizarlo y hacer preguntas generales que podamos contestar la próxima semana. ¿Ok? Sí me interesa mucho que sea como una especie de foro de debate porque creo que hay cosas que podemos sacar muy importantes acerca de la industria del cine mexicano a partir de este momento tan importante históricamente hablando como lo fue el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Bueno chicos, pues les subo este video para que vayan viendo la explicación y estamos en contacto. También les voy a subir cómo vamos a estar, nos vamos a estar evaluando, porque evidentemente debido a la contingencia, pues las cosas han cambiado, ¿no? Pero no se preocupen, nos vamos a hablar, les explicaré cómo. Lo importante es que sigamos avanzando en el contenido. Bueno chicos, nos vemos pronto y cualquier cosa estoy a sus órdenes.